Basada en una novela de Pierre Boulle, en 1968 se estrenó una película que causó un gran revuelo, pues la historia mostraba a la raza humana como inferiores a otros simios, una especie vista como una plaga y no como animales que pudieran ser domesticados porque tienen una tendencia a la destrucción. De acuerdo con las leyes en México, se reconocen a los animales de compañía, nuestras mascotas ahí en casa, animales de trabajo como aquellos que nos ayudan a la producción, animales para la crianza y el consumo humano, esos que nos comemos después, y los animales en espacios públicos que están en los zoológicos. El tema es que en México lo que ha privado es el maltrato a las especies. Por eso esta película de 68 causó tanto revuelo, porque nos vimos en un espejo en el que no nos queríamos mirar, como seres que maltratamos a otras especies porque las consideramos como inferiores. De esto y más vamos a hablar hoy, aquí, en Expedientes, un espacio donde hacemos periodismo útil para ti. Me da mucho gusto saludarte, yo soy Andrés Solís. Te invito a que te quedes y me acompañes a ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Iniciamos. Cero abstenciones, 0 en contra. Es voto unánime de los presentes, Presidenta. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos. Este 12 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la prohibición del maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar la protección, cuidado y conservación de cualquier especie. Sin embargo, las reformas a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución muestran que las leyes en materia de protección animal han caminado lento. El 15 de octubre de 1978, la Liga Internacional de los Derechos de los Animales propuso ante las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Animales y que fue ratificada por México ese mismo año. Oaxaca es el único estado que no tiene una ley de bienestar y protección animal, y las leyes en el resto de las entidades apenas coinciden en identificar diferentes categorías de animales. Estas leyes garantizan el trato digno a cada especie y que les debe garantizar espacios adecuados, alimentación, atención médica y, en su caso, formas dignas de morir. Las leyes no son suficientes, o más bien faltan, no hay sanciones y por eso persiste el maltrato y la crueldad. El 80%, según estadísticas, son animales en maltrato, abandono y situación de calle. Es súper importante que haya leyes que sí se apliquen y leyes que sí los protejan. Mientras no haya leyes, siento que esto va a seguir así. Chiapas es la única entidad que no tiene tipificado el delito de maltrato o crueldad animal, y en el resto del país las sanciones incluyen multas, arrestos administrativos y penas de cárcel, pero pocas veces los casos llegan a juicio por desinterés de las propias autoridades. Y lo único que hacen es llegar a acuerdos en donde les pagan pues lo que cuesta un perro si lo vas a comprar a una veterinaria, y con eso se acabó el cuento. Y entonces, ¿qué pasa? Se replican y se replican y se replican los casos de maltrato. A esto se suma la falta de presupuesto e infraestructura para que las propias autoridades cumplan con su responsabilidad legal de atender casos de abuso, maltrato y rescate de animales. Falta personal, hay veces que hay un montón de rescates en el día, pero obviamente tienen una camioneta, tienen 2 personas, entonces pues no se dan abasto. Mega Noticias, Andrés Solís. Las leyes en México exigen algo que se llama tenencia responsable, es decir, que podamos garantizar un trato digno a cada especie no humana, que los dotemos de condiciones físicas y de alimentación adecuadas. Cualquier cosa distinta se considera maltrato animal que debe ser sancionado, pero la realidad nos muestra que no todas las personas tienen la capacidad económica, física, inclusive emocional para poder tener animales bajo su cuidado. Bueno, a veces ni cuidan humanos. Hay que recordar incluso que los casos de crueldad animal son preámbulo para cometer otros actos violentos como violaciones y asesinatos. ¿Y qué hacer ante estas circunstancias? Yo creo que es la indiferencia. A veces para el ser humano es más fácil decir, es que yo no puedo, ¿no? A veces sacrificar nuestro tiempo para la gente es difícil. En su estudio El maltrato animal desde un punto de vista criminológico, la española Laura de Santiago Fernández, especialista en criminología y criminalística, escribió que el maltrato animal como crueldad injustificada que causa daño y sufrimiento a los animales está relacionada con algunas enfermedades mentales como el trastorno disocial, que puede iniciar en la adolescencia y puede ser, según afirma, preámbulo para cometer delitos más violentos. Los códigos penales del país identifican el maltrato animal como aquellos hechos que causan un daño a un animal, aunque no sea por causa humana, pero también identifica acciones u omisiones de personas que terminan en una afectación.
Pero también existe la crueldad animal, que es todo acto que tiene la intención de dañar y causar sufrimiento a una mascota, y es en este renglón donde se identifican las enfermedades mentales. De ahí que especialistas consideren que la salud mental de algunas personas no puede separarse de sus actos de maltrato animal y considerarse en las investigaciones y en la atención de autoridades cuando actúen en estos casos. Aunque la tenencia responsable de animales exige que haya condiciones físicas y de alimentación adecuadas y un cuidado a la salud de cada especie, no hay ninguna evaluación previa sobre si una persona está en posibilidad de tener una mascota o un animal bajo su cuidado. Y si en tu casa hay violencia, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Se va en potencia hacia desquitar tus frustraciones con quien no se defiende, que son los animales, ¿no? De ahí la importancia de llevar a los planes de estudio el tema de bienestar animal. Nos falta generar como, digamos, pláticas desde las escuelas para sensibilizar a los niños a respetar a los animales. Yo sé que es un trabajo garrafal y monumental y es un trabajo que nos toca a todos, pero desde las escuelas habría que sensibilizar a los niños. Y lo mismo, intentar homologar los planes de estudios en las 58 escuelas de medicina veterinaria que hay en el país para que las materias de deontología y bioética sean obligatorias desde los primeros años de la carrera. Mega Noticias, Andrés Solís. Hay una ciencia que se llama etología, que es la que estudia la psicología animal. Entonces, imagínense si a alguien que estudia la psicología humana pues le cuesta trabajo entender a tantas personas, imagínense un etólogo que tiene que entender a muchas especies distintas. Y ante los casos de maltrato en contra de los animales, ¿qué tan duras deberían de ser las sanciones? ¿Qué tanto las mismas autoridades minimizan los casos? Porque se trata de eso, de animales. Era gran parte de nuestra familia y sin duda duele su ausencia en lo más profundo de nuestros corazones. El 30 de octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo por el que Benjamín N. esperaba reducir su sentencia de 10 años y 7 meses por el asesinato de 2 perros rescatistas de la Cruz Roja en Querétaro. Este fue el primer juicio realizado en México para castigar el asesinato premeditado de 2 animales de compañía, hechos ocurridos en junio de 2021. En el Estado de México, un ex policía fue sentenciado a 5 años, 7 meses y 15 días de prisión por haber arrojado a un perro dentro de un caldero con aceite hirviendo, lo que le causó su muerte en mayo de 2023. Otro caso fue el de una mujer identificada como Catalina, quien fue sentenciada a 3 meses de prisión por haber amarrado y arrastrado a un perro con su camioneta en calles de Tlaquepaque, Jalisco. Casos como estos se repiten en cualquier ciudad del país, pero no en todos los casos quienes cometen maltrato animal terminan pagando por sus acciones. Pero para especialistas y rescatistas, esto no es suficiente. Desafortunadamente, aunque son seres sintientes, para la legislación siguen siendo muebles. Entonces, no hay una diferencia en ese reconocimiento, digamos, de los seres sintientes. El que le digan que tiene que pagar unos bultos de croquetas de 20 kilos, pues en realidad no es un castigo, y menos para una persona que se ve que tiene dinero. Oaxaca es la única entidad que no cuenta con una ley de protección animal, aunque su código penal sí considera el delito de abuso contra cualquier especie. En contraparte, Chiapas es el único estado donde no existe el delito de maltrato y solo prevé sanciones administrativas y multas. Sin embargo, la existencia de leyes no significa que haya denuncias, que se inicien investigaciones y menos aún que haya juicios por desinterés de la autoridad, que tampoco son sensibles al tema ni cuentan con capacitación. Pero todos los estados tienen el delito y no es posible que sea una legislación que ya está regulada o una conducta que ya está regulada y que no se aplica jamás, o que se aplica y las autoridades pues minimizan el caso. Los asesinatos de Atos, Tango y Scooby terminaron con sentencias condenatorias contra sus agresores, pero son apenas 2 personas encarceladas en un país donde hay 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, esto de acuerdo con la organización Mars Pet Care. Mega Noticias, Andrés Solís. Y aquí podemos ver que nos hemos referido fundamentalmente a los animales de compañía, las mascotas, pero le decía yo al inicio de esta emisión que están los animales que están en zoológicos, animales que sirven para darles alimentación y después puedan servir de alimento, o aquellos animales que nos ayudan en el trabajo para las actividades agropecuarias, inclusive los perros que trabajan con personas ciegas e invidentes. Y ante esto, abogados, animalistas, asociaciones civiles
van a presentar ante el Congreso de Michoacán una iniciativa para que se incrementen las penas a quienes ejerzan crueldad animal allá en el estado. El activista Carlos Maya dijo que buscan que este delito sea tipificado como grave, porque hasta ahora el Código Penal de la entidad establece una pena de solo 6 años de prisión, que inclusive se puede conmutar por arresto domiciliario o solamente pagar una multa. Hay que recordar que el maltrato y la crueldad animal son delitos en 31 de las 32 entidades del país, y aunque no lo creas, en Chiapas no existe este delito. Y así como lo hemos estado comentando, no ofrecer condiciones dignas a las especies, eso se llama maltrato. Los zoológicos se consideran desde su propio concepto un tema de maltrato animal, porque los tenemos fuera de su entorno natural, en espacios reducidos, a veces sin vigilancia veterinaria, no les dan de comer lo que deberían de comer o los ponen a convivir con especies con las que no deberían. Un ejemplo de este maltrato que se ha vivido en años recientes es el zoológico de Guamerú, en Querétaro, desde donde mi compañero Joan Peña, de Mega Noticias Querétaro, nos cuenta qué está sucediendo. Adelante, Joan. Ciudadanos y grupos ambientalistas han denunciado las malas condiciones que tienen a los animales en el zoológico Guamerú, aquí en la entidad queretana. Las imágenes compartidas muestran a los ejemplares desnutridos, sucios y en hábitats totalmente deteriorados, con basura y agua estancada, lo que ha generado mucha indignación. Ante estas acusaciones, la Profepa informó que ha iniciado una inspección para evaluar el estado de los animales y las instalaciones del zoológico. Además, la dependencia aseguró que dará seguimiento al caso y además van a publicar este caso de la investigación del zoológico Guamerú. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo supera las declaraciones, déjeme contarle esto, mire. Este 9 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México presumió que el Hospital Veterinario de Iztapalapa cumplió 8 años brindando servicios profesionales de calidad a casi 60,000 especies de diferentes razas, atenciones clínicas, desde consultas hasta cirugías. Bueno, eso es lo que dice la autoridad, pero en medio de estos 8 años, ¿qué le cuento? El hospital estuvo cerrado más de año y medio por la pandemia por COVID-19, algo que la autoridad no explica a cabalidad porque quedó comprobado que las mascotas no se contagiaban de COVID. Y además, en febrero de 2023, el mismo personal decidió tomarse, ¿qué cree? Pues un fin de semana largo, pues total era el puente de la Constitución. Y entonces, sin decir agua va, cerraron las puertas sábado, domingo, lunes, no importa si había alguna urgencia que atender, solo porque son mascotas hay que cerrar un hospital tantos días. Bueno, pues en otra, las mismas autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Atención Animal presumen que este hospital de Iztapalapa garantiza atención de calidad a bajo costo, es decir, es como el IMSS Bienestar de las mascotas. Bueno, ¿qué cree? Pues solamente tenemos un hospital en la Ciudad de México. Ninguna otra entidad tiene un hospital similar, salvo los hospitales veterinarios de las universidades. Pero en el caso del de Iztapalapa, en enero de 2023, sí, precisamente antes de que se agarraran el puente, el mismo personal médico denunció falta de insumos, falta de medicamentos, falta de atención, le recortaron el presupuesto, no había personal. Bueno, les cuenta, esto nos suena como que muy familiar, ¿no? Bueno, pues aquí hacemos periodismo y parte de nuestro trabajo es ofrecerte los datos para que el discurso público no sea lo único que te llega de información. Más adelante vamos a seguir con más de estos detalles. Mientras tanto, te invito a que te quedes aquí en Mega Noticias. Vamos a un corte y regresamos con más en Expedientes ML.
Gracias por continuar aquí en Mega Noticias, en particular en Expediente CMN. Y déjeme dar la bienvenida a Jerónimo Sánchez. Él es director general de Animal Heroes. Jerónimo, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues estamos aquí platicando de este tema, de cómo de repente pues hay una situación en donde queremos asumirnos defensores de los animales, pero no lo somos lo suficiente, o a conveniencia, o a veces sí o a veces no. ¿Cómo realmente ves tú esta relación con las especies? Muchas gracias, Andrés, por la invitación aquí para compartir con tu auditorio. Bueno, pues es muy curioso esta relación donde cada persona tiene animales consentidos y animales no consentidos, ¿no? Y lo vemos en muchos ejemplos cotidianamente, y lo que nos encontramos es que hay gente que ni siquiera sabe que está maltratando a ese animal, ¿no? Digo, ya creo que estamos cada vez avanzando en algo más, pero hace unos años había gente que incluso nos cuestionaba que tener un perro amarrado en la terraza, en una azotea, amarrado y prácticamente sin sombra y solamente con agua, no lo consideraba ni siquiera como un tema de maltrato, ¿no? Y creo que hoy en día ya somos completamente intolerantes a estos hechos, ¿no? Pasa incluso con la tauromaquia, ¿no? Donde si lo que se le hace al toro se le hace a cualquier otro tipo de animal, incluso los propios toreros estarían en contra de esa situación, ¿no? Y depende mucho de lo que cada persona haya ido adquiriendo y haya ido aprendiendo, ¿no? Sabemos que los perros y los gatos, por ser los animales por excelencia que conviven con nosotros domésticamente, son los que tenemos un escalafón superior, pero desde Animal Heroes estamos trabajando para que se le dé ese trato a todos los animales, no solo a perros y gatos, que por supuesto se lo merecen, sino que hay mucho más detrás de todo ello. Pero hay una parte muy interesante que yo he platicado con inclusive personas que se dedican al adiestramiento canino, fundamentalmente adiestramiento canino, también entrenan gatos, pero que también hablan de esto de la excesiva humanización de las mascotas y quererlos ver, ese todo el rollo de los perrijos y demás, pues se vuelve también una suerte de maltrato porque los queremos tratar como humanos y les estamos negando su derecho a ser lo que son, animales, que es algo que la propia Organización de las Naciones Unidas puso como derecho animal en 1978, Jerónimo. Claro, pero nosotros puestos al extremo preferimos un extremo de un cuidado excesivo a una falta de cuidados, ¿no? Está claro que no hay que hacer nada que vaya contra natura de los animales, pero tampoco creo que hay demasiados casos de maltrato como para que pongamos el foco en la gente que cuida en demasía a lo mejor, o que tiene un sentimiento muy, muy fuerte hacia su animal de compañía, ¿no? Hay que recordar que todos los asesinos seriales, todos los casos de personas violentas empezaron siempre maltratando animales. Ese es el foco que hay que poner en la sociedad. Como bien comentabas, todavía en Chiapas ni siquiera está catalogado como un delito penal el maltrato animal, algo que estamos trabajando nosotros desde hace varios meses. Ya en Oaxaca conseguimos que se aprobara la ley de bienestar animal, falta que la publique y que se aplique, porque eso es otro tema que encontramos en México, ¿no? Que hay leyes pues bastante buenas en tema de protección animal, pero una aplicación terrible, ¿no? Casos que comentabas como lo de tangos y atos en Querétaro, y cómo han tardado desde el 2014 que estuvimos trabajando para que fuera un delito penal en Querétaro, y hasta hace prácticamente año y medio no hemos tenido la primera sentencia sin maltrato animal, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, y el foco debemos de ponerlo en esas personas que todavía maltratan a los animales impunemente. Claro, esa gran contradicción de que en Oaxaca existiera el tipo penal de maltrato animal, pero no una ley de protección animal, pues era una cosa muy rara. O en Chiapas, ¿no? Que sí hay una ley de contra el maltrato animal, pero no está tipificado como delito. Pero también está esta otra parte que en México hay, para dar una idea a nuestra audiencia, hay 3.228 agencias del Ministerio Público, ¿no? 3.228 mesas receptoras de delitos, pero en ninguna hay un abogado, un Ministerio Público especialista en delitos contra animales, a pesar de que existe el tipo penal. Y entonces eso hace que cuando llega una denuncia, pues ni siquiera saben qué hacer. Entonces, ¿cómo lidiar con esto, Jerónimo? Claro, hay que trabajar en conjunto, porque por un lado llegas a la autoridad, están saturados de trabajo, y llegar con un caso de maltrato animal lo ven como algo completamente, no diría ni de segundo nivel, yo creo que de tercero o cuarto nivel, ¿no? Pero porque todavía no se ha hecho esa vinculación real a ese foco que comentábamos anteriormente, que es en la sociedad el tener personas que sean insensibles al bienestar de los animales. Por otro lado, tenemos también que exigirle a la autoridad que cumpla con la ley. Lo vemos en Profepa, también comentabas el tema de Guamerú, lo vemos en Delfinario de Barceló, donde ha habido casos terribles de muerte de delfines, incluso de un accidente de un delfín que creemos que incluso falleció porque saltó fuera de la alberca.
y denunciamos a Profepa en agosto y hasta que no se han hecho virales estos casos, Profepa no empieza a investigar, ¿no? Necesitamos darle como mucha fuerza para que la autoridad aplique la ley y es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Nosotros en Animal Hero acabamos de cumplir 10 años. Los comienzos era para crear leyes porque faltaban muchas leyes del maltrato animal, el Código Penal, bienestar animal, y resulta que ahora con lo que nos encontramos, con el reto que tenemos es con la aplicación de la ley y que realmente se tengan los mecanismos, los reglamentos y los presupuestos necesarios para que la ley se aplique, que no es otra cosa lo que pedimos, sino que realmente la autoridad esté preparada para aplicar la ley. Hijo, acabas de tocar un tema bien durísimo, que es el del presupuesto, ¿no? Porque siempre el mejor pretexto de cualquier autoridad es que no tenemos presupuesto, pero porque a veces pues, se lo gastan en donde no deberían. Pero entonces, a ver, yo no entendería la lógica, y te lo pregunto, a ver si tú me ayudas a entenderlo, de para qué creamos instituciones, para qué creamos un marco legal, para después decir, pues es que ¿qué creen? Sí lo tenemos, pero no tenemos dinero para gastarlo. ¿Dónde está la lógica de eso, Jerónimo? Bueno, pues lamentablemente muchas veces es por el efecto foto, por el tener una foto, el decir, pues ya se aprobó la ley, nos colgamos la medallita y a lo que sigue, ¿no? Sin entrar de fondo a realmente qué es lo que se quiere buscar con esa ley o sin hacer un trabajo genuino, ¿no? Por parte de la autoridad. Nosotros cuando sacamos una campaña para promover una ley y conseguimos o para promover una iniciativa legal y conseguimos que se haga ley, muchas veces nos dicen, no, ya terminó la campaña y es al revés, ahora es cuando empieza la campaña, porque ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar con la autoridad para que se aplique y estar ahí presente y denunciando y siempre con mecanismos legales, ¿no? Nosotros en Animal Hero, si de algo podemos presumir es de un equipo legal maravilloso que agarran los temas por la vía legal, que es prácticamente lo que trabajamos. El tema de la sensibilidad también, pero es como otra línea, ¿no? Que es de concientización, pero nosotros nos vamos también sobre esa parte legal que no todas las asociaciones trabajan para que realmente estemos detrás de la autoridad exigiéndole ese cumplimiento de la ley. Puede ser tema de presupuesto, pero el tema de presupuesto no es algo que sea responsabilidad de la sociedad, ¿no? Es un tema que tienen que arreglar el gobierno porque no puede ser que por no tener presupuesto no se pueda aplicar una ley, cualquier tipo de ley. Claro, pero además está este otro tema que es importante, que es normalmente le echamos la culpa al gobierno de todo y no asumimos la responsabilidad que nos toca. Y a veces las organizaciones de la sociedad civil pues hacen esfuerzos pues más allá de sus propias capacidades porque tampoco tienen recursos y no reciben financiamiento público a veces o de fundaciones, de organizaciones o de donaciones de la misma sociedad. Y entonces su trabajo es muy limitado y termina sustituyendo esa ausencia del Estado, por un lado. Y por el otro, esta parte que te digo, ¿no? Como sociedad, pues fingimos demencia, no nos involucramos, pues hay un perro en la calle, pues no es mío, no es mi problema, a pesar de los riesgos sanitarios que pueda provocar, a pesar de los riesgos a la seguridad de niños, niñas, adolescentes por algún ataque. ¿Qué le toca hacer a la sociedad en estos casos? Bueno, hay varias medidas para que México deje de ser el país de Latinoamérica con más animales en situación de calle, ¿no? Que es el terrible honor que tenemos hoy en día en México. Hay muchas cosas que podemos hacer que no implican ni siquiera dinero, al revés, todo lo contrario. Puede ser desde no comprar animales, sino adoptarlos. Los refugios están saturados también de animales que están buscando un hogar. No abandonar a los animales, esterilizarlos. Hay que esterilizar, hay campañas de bajísimo costo, hay incluso campañas gratuitas. Nosotros hicimos una campaña de esterilización a 100 pesos la esterilización, que no era nada, era simplemente por confirmar la cita. Se puede invertir en el animal en el sentido de educarlo. Hablando con muchos refugios nos dice que un gran problema es que como los tutores no son capaces de educar a su animal de compañía, a la del primer mal comportamiento lo que hacen es abandonarlo, ¿no? y tirarlo a la calle. Entonces hay varias cosas que podemos hacer, evitar las compras impulsivas de animales porque hay que adoptar. Si alguien quiere sensibilizarse al tema, que acuda a cualquier refugio de perros y gatos, lo van a ver súper saturados todos. Hay animales en la calle, no podemos seguir con esta dinámica actualmente, con esta cultura y tenemos que cambiarle. Como bien dicen, no es solo responsabilidad del gobierno, que él también tiene su parte, pero nosotros tenemos un gran poder a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Sería recomendable? Yo pensaría que sí, pero yo te pregunto a ti como experto y con más experiencia que yo en este tema, ¿pero sería recomendable que antes de decidir si queremos tener o no una mascota, vayamos a alguna facultad de veterinaria de cualquier universidad pública o privada a platicar con un etólogo que nos eduque, que nos enseñe, que nos diga, a ver, tú puedes tener tal tipo de mascota? Porque eso tampoco lo hacemos, ¿no? Y las leyes no prevén
cuál es la capacidad mínima para la tenencia responsable. ¿Tú qué opinas? Correcto, hay un fenómeno cuando alguien compra, sobre todo pasa cuando se compra un animal, se está comprando un florero. Lo hacen como comprando un objeto para su casa, que vista su casa, no como un ser vivo, como un animal que necesita cuidado. Y no es lo mismo tener un animal hiperactivo en una familia que es sedentaria o que es adulto, que tiene unas condiciones diferentes, o al revés, adoptar o comprar un perro que es de vida de estilo más sedentario cuando tú eres deportista y lo quieres sacar a correr y varias cosas. Justo en España hace unos meses se acaba de aprobar una ley general de bienestar animal, y uno de los puntos muy interesantes es que antes de comprar o adoptar cualquier animal tienes que tomar a fuerza un curso que es gratuito, lo da el gobierno a través de convenios con asociaciones, pero para sensibilizarte de lo que vas a adoptar en tu vida, que no es más que un ser vivo que necesita de tus cuidados, de tus atenciones, y tú tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Volviendo al tema de los refugios, nos decían muchos refugios que cuando daban en adopción a los perros, a los 3-4 meses se volvían a encontrar ese perro en la calle, porque ni siquiera las personas tenían esa sensibilidad, incluso adoptando. Entonces tenemos que ir más allá, y quizá esta parte del curso, esta parte que comentabas, Andrés, del etólogo, puede ser una gran medida para realmente ser consciente de lo que estamos haciendo. Y otra medida también creo que sería importante trabajar con algún especialista en finanzas personales, ¿no? Para que nos diga si realmente nuestros ingresos nos alcanza para una tenencia responsable, brindar casa, atención veterinaria, vacunas, alimento para las mascotas, ¿no? Pues yo, más que finanzas personales, lo que haría es si realmente está dispuesto a sacrificar parte de su finanza para cuidar un perro, porque puede ser, si hace falta, evidentemente, tener algo de presupuesto, pero tampoco creo que ese sea el tema vertebral, ¿no? Lo que es importante es que sí necesitas destinar de tus finanzas personales, sí necesitas destinar un presupuesto al cuidado de tu perro, y a lo mejor eso tienes que quitártelo de otra parte. A lo mejor tienes que tomarte una cerveza menos, o tienes que hacer diferentes ajustes, pero dentro de tu economía, ¿no? No creo que sea tanto un tema de presupuesto, de qué monto debes tener, creo que es más un tema de qué intención quieres tener, ¿no? Oye, gracias, Jerónimo, por esto que nos estás diciendo, pero regálanos unos segunditos más porque quiero hacerte unas preguntas adicionales, y es más bien, tratemos de jugar a encontrar un poquito el sentido común, si te parece. Encantado. Pues de bote pronto, mira, la dinámica es la siguiente. Yo te voy a plantear una idea y tú me la vas a resumir en una sola idea, en una sola palabra. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos adelante. La idea es acto de autoridad que aprueba leyes que deja, después las guarda en el cajón. En una palabra. A ver, no te escuchamos, Jerónimo, ¿algo pasó con tu audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Ahí te escuchamos. Ahí sí. Decía que es irresponsabilidad de la autoridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la que sigue. Siguiente planteamiento, conjunto de multas y sanciones penales que nunca se aplican. Pues falta de cumplimiento de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, me gusta. Sale, vamos a la que sigue. Definamos la conducta humana de andar regalando perros y gatos a menores de edad sin consultarlo con sus personas adultas. Egoísmo, porque no piensan en la vida del animal. Genial, genial. Vamos a la cuarta y última pregunta. Dícese de la muy mexicana práctica de tener una mascota en la azotea. Diría que malvado. Malvado. Bueno, vamos a un bonus. ¿Qué te pasa? Yo te había dicho que la última, pero no, vamos a un bonus. Práctica de tortura disfrazada de arte, tradición y hasta deporte, como la tauromaquia, las peleas de gallos y algunas suertes en la charrería. Esta me tengo que pensar para que no decir lo primero que se me pasa por la cabeza, porque a lo mejor me censuran en el programa. Diría falta de evolución. Involución.
podríamos ponerlo así. Jerónimo, de verdad, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Expediente CMN y de Mega Noticias, y ojalá podamos seguir platicando sobre estos temas, porque la verdad es que se nos quedan muchos temas en la mesa y pues vale la pena seguir platicando con especialistas como tú, Jerónimo Sánchez, presidente de Animal Heroes aquí en México. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Andrés. Gracias, y a usted le pido que se quede, todavía tenemos más. De acuerdo con el INEGI, el 68% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, mientras que México es el tercer país de América Latina en maltrato animal. No obstante, no existe un censo de caninos y felinos en situación de calle, pero se estima que el 70% de los que están en esta situación sufrieron abandono o maltrato. Ana Rosa Cernas actualmente cuenta con 9 perritos que forman parte de su familia, mismos que rescató de la calle después de sufrir distintas formas de maltrato. Nuestra primera perrita adoptada fue una negrita, una así la grandota, pero era un bebé, tenía apenas como 2 meses y la vi ahí como pues triste, traía una mordidota aquí, entonces le di comidita, le di agua. Y también hicimos labor de ayudar a algunos perritos, quedárnoslos unos 3, 4 días en lo que se daba en el Facebook, estarlos compartiendo. Como ella, existen personas y asociaciones que buscan generar mejores condiciones de vida para los caninos y felinos. Tal es el caso de Julio César Muñiz Toscano, quien ha adoptado ya 3 perritos. Nos da tristeza ver los perritos en la calle que no tienen dueño y pues esta es nuestra misión, ¿no? Crearles un lugar a estos perritos y que se sientan felices. En el Centro de Control Canino de Villa de Álvarez por semana rescatan alrededor de 3 animalitos en situación de calle, mismos que son atendidos en materia de salud para posteriormente ofrecerlos en adopción a la ciudadanía. Si vas a adoptar, tenga la responsabilidad de que una mascota no es un juguete, no es algo que lo vas a tener unos meses mientras sea cachorro y después, ¿qué voy a hacer con él? Después de ser la alegría de la casa, se convierte en un problema para las personas. Karina Solano, Mega Noticias. Muchas gracias, Karina, por esta historia. Y es que también otra forma del maltrato animal está relacionada con, ¿qué cree? Pues con el ego, con este rollo de sentirnos así como que muy poderosos, que muchas personas llevan a comprar, inclusive animales ilegales, especies salvajes, sobre todo grandes felinos, leones, tigres. Algunos especímenes han sido rescatados en medio de la ola de violencia que inició en septiembre de 2024 y que sigue azotando al estado de Sinaloa. Y claro, ¿dónde cree que encontraron a estos grandes felinos? Pues en casas de los criminales. Desde el pasado 9 de septiembre a la fecha, 11 felinos salvajes han sido rescatados en distintos hechos como resultado de operativos de seguridad o enfrentamientos armados. Estos animales son uno más de los daños colaterales del crimen organizado en Sinaloa, pues es evidente que desde hace tiempo son vistos como símbolos de estatus, no solo por los líderes delincuenciales, sino por la ciudadanía en general. Estos ejemplares han quedado bajo el resguardo temporal del santuario Ostok, quienes mencionan que los felinos rescatados han sido encontrados en condiciones deplorables, muchos de ellos en medio de propiedades abandonadas o en zonas afectadas por los enfrentamientos. El fundador del santuario Ostok y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCAR, Ernesto Zazueta, mencionó que los felinos son encontrados en un severo estado de estrés. Pues por lo regular llegan muy estresados y llegan por lo regular también desnutridos, deshidratados, porque muchas veces los abandonan y se van, dejan la propiedad y los animales se quedan ahí. Y pues al principio sí es algo complicado, pero los estabilizamos y hasta ahorita ninguno ha causado baja. Zazueta destacó que la autoridad encargada del resguardo de estos ejemplares es la Profepa, la cual pide el apoyo del santuario para el resguardo y cuidado del animal de manera temporal. Sin embargo, señaló que por lo general la situación legal de estos animales nunca se resuelve y terminan quedándose en el santuario. Difícilmente nos ha tocado que algún animal definan a dónde se va. Por lo regular se quedan ahí. Nosotros, eso es alguna de las trabas que tenemos con las autoridades. Nosotros queremos que cuando su proceso legal de fin, poder ver a dónde se van, porque si no nos topan
lo que es la capacidad, ¿no? En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que contribuyan al cuidado de estos felinos, pues terminan siendo atendidos con los recursos del santuario. De acuerdo a los especialistas del santuario, lo ideal sería que una vez concluido el proceso legal de estos felinos, estos puedan ser reubicados en otro lugar donde sean una especie endémica. Sin embargo, admiten que esto es un proceso muy tardado y complicado, por lo que en muchos casos no es posible reubicarlos. Cabe mencionar que en México tener un felino como un león de mascota es legal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos emitidos por la Semarnat. Para Mega Noticias, Fernanda Rivera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará el maltrato animal? Porque ya vimos, los propios animales aprenden a cuidarse entre sí, a protegerse, y lo que vimos hace unos días en Chiapas, donde pues, la misma comunidad decide de manera comunitaria poner pan envenenado en las calles para que se mueran los perros callejeros, le costó la vida a menores de edad que tenían hambre y llegaron y se comieron los panes. Pero eso es un tema que trasciende inclusive el ámbito de lo político, porque también hay políticos que han llegado al extremo de tener sus propios zoológicos personales, como el expresidente municipal de Tijuana, Baja California, Jorge Canron, quien además es dueño de casas de apuestas, de un equipo de fútbol. Canron le han decomisado muchos animales a lo largo de los años, incluso varias especies en peligro de extinción, pero ahí sigue tan campante y quiere ser gobernador de Baja California. Un caso reciente de estos excesos también se dio en Nayarit, donde mi compañera Carla Navarrete recuperó esta historia. Véala. En México, el tráfico de animales exóticos continúa siendo una práctica atractiva para algunos, pero las consecuencias legales pueden ser graves. Este delito abarca desde la posesión de un animal silvestre hasta su compra y transporte. Las personas que participan en esta actividad no solo están cometiendo un acto ilegal, sino que también están generando un impacto negativo en el medio ambiente. Regularmente la gente los compra como mascotas muy pequeños y después ya crecen y los depositan en el río. Recientemente en Nayarit fueron encontrados 2 cocodrilos en las aguas del río Mololoa, aparentemente abandonados por sus compradores. Las multas por tráfico de animales en México oscilan entre los 50 y 50 mil días de salario mínimo, lo que equivale a una cantidad de 7,085 pesos hasta 7,085,000 pesos. Las especies que no deben de ser consideradas como animales de compañía son reptiles silvestres, aves silvestres, arañas, serpientes, felinos silvestres, monos y entre otras especies que puedan resultar peligrosas para la integridad física de las personas. En México, el tráfico ilegal de especies y el maltrato animal puede ser reportados a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Para realizar la denuncia, se pueden seguir las siguientes opciones: enviar un correo electrónico a denuncias@profepa.gov.mx, completar el formato de denuncias por internet en el sitio web de la Profepa y acudir al módulo de atención de denuncias ambientales de la Profepa y llamar al teléfono 800-776-3372. Con una edición de Kenny Alvarado, Carla Navarrete, Mega Noticias. Y mire usted este cartón, mire, es un cartón bastante fuerte, ¿eh? Urgen leyes más perras, no solamente contra el maltrato animal, sino contra cualquier especie. Pero este cartón a mí me gusta mucho por lo que comunica en pocas palabras y con esta imagen tan intensa. Y para que nos platique precisamente sobre la historia de este cartón, déjeme darle la bienvenida al monero Cucho.
¿Cómo estás, señor Saúl Herrera, alias Cucho? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Qué bueno que pudiste comunicarte con Mega Noticias y aquí en Experiencia MN. Platícanos de dónde salió este maravilloso cartón, que es un mensaje fortísimo, ¿eh? Hola, Andrés. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, es un cartón que tiene ya algunos años por ahí, que apareció a raíz de una noticia de una perrita llamada Victoria, que fue en esos días una tendencia y provocó un movimiento porque había sido sujeta a maltrato. Entonces, muchos de los cartones que yo elaboro, siempre trato de darle un sondeo a las redes sociales para sacar el tema más actual y que más se comente entre las personas, entre el auditorio, entre los lectores. Y recuerdo muy bien el caso de Victoria, que fue algo que conmovió muchísimo a la sociedad, y creo que el mensaje es que sí necesitamos ser más conscientes como ciudadanos en el cuidado animal y evitar también los maltratos, porque ha habido algunos otros casos, han seguido existiendo a raíz después de esta noticia de Victoria. La gente sigue maltratando a los animales y creo que o somos omisos o en verdad no entendemos que no tenemos que maltratar a los animales, ¿no? Así es. Oye, este cartón lo publicaste originalmente en el diario El Informador, allá en Guadalajara, en Jalisco. ¿Cómo fue la charla con los editores de este diario que pertenece, si mal no recuerdo, a la Región Editorial Mexicana? ¿Cómo lo platicaste? A ver, tengo ¿qué opinan? O ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que El Informador me da la libertad de elegir los temas, y creo que en ese momento coincidimos ambos en que era un buen momento para expresarlo y para publicarlo. Así como también hemos hecho cartones de las calandrias, por ejemplo, que es un tema bastante polémico y en el que la sociedad tapatía se envuelve unos a favor y otros en contra. También hemos hecho cartones de la fiesta taurina. No sé, Andrés, si tú eres aficionado a los toros, pero hay mucha gente que se opone a la festividad taurina y vemos quienes lo vemos como un maltrato más disfrazado de espectáculo o de arte, como lo mencionan algunos. Ese tipo de temas también lo tocamos dentro del periódico, porque creo que es una agenda importante dentro del periódico, ¿no? Sí, claro, pero además, yo afortunadamente no soy fan de la tauromaquia ni de ningún deporte que involucre maltrato animal, ¿no? Las carreras de caballos, las carreras de galgos, eso es igual maltrato. Pero esta parte de poder reducir en una sola imagen un concepto tan importante de una problemática social, pues ¿qué tanto trabajo te llevó desde la parte creativa hasta decir, este es el dibujo que quiero hacer, Saúl? Mira, antes de agarrar la pluma o el pincel, el lápiz, siento que soy un ciudadano más de esta ciudad. Y cuando hay un suceso como que nos llena de indignación, trato de colaborar con mi cartón, darle voz a la gente que estamos inconformes con los maltratos hacia un animal. Y creo que eso es lo valioso que tiene sobre todo mi trabajo, ¿no? Que con una sola imagen puedes resumir todo un acontecimiento, y las imágenes son fáciles de compartir, son fáciles de digerir, es un mensaje bastante directo que la gente utiliza para mostrar su inconformidad. Creo que esa es la magia de la caricatura, y es una herramienta muy valiosa que tenemos en el periódico para difundir mensajes como este. Pues mi querido Saúl, te agradezco muchísimo. Saúl Herrera, alias Cucho, cartonista, monero, te agradezco mucho por haber compartido tus experiencias aquí en Experiencia MN, y seguramente nos estaremos volviendo a ver más adelante. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches y feliz fin de semana. Igualmente para ti. Y en las últimas 6 décadas se han publicado cientos de estudios científicos que asocian el maltrato animal con otras conductas criminales. Especialistas en criminología sostienen que los asesinos seriales primero causaron daño a un gato, a un perro, antes de cometer su primer crimen. Claro, no es una generalidad, pero el maltrato animal se mueve en otros ámbitos de la economía, como los experimentos cosméticos, la sobreexplotación en las actividades productivas, los abusos y excesos en las granjas y ranchos de crianza para las especies que después nos comemos.
Yo le agradezco mucho el favor de su compañía en esta emisión de Expedientes MN, un espacio donde hacemos periodismo útil para ti, útil para usted. Gracias a Héctor Jiménez, a Roberto Gómez, Santiago, que estuvieron al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís. Quédese, siga con más aquí en Mega Noticias. Buenas noches.